Vamos a empezar entonces la materia, que después de seguir, con el programa de la materia, que lo hemos dejado un ejemplar en la fotocopiadora de la carrera. La cirugía procede de los términos griegos chair, que quiere decir mano, y ergon, obra. La definición podría más o menos ser curar mediante obras realizadas con las manos. Cirugía es la actividad médico-sanitaria que tiene como objetivo la remoción de la enfermedad y la promoción de la salud mediante operaciones efectuadas con las manos o instrumentos. La historia de la cirugía en el tratamiento de las enfermedades coincide con la propia historia de la humanidad. Si nos remontamos a la prehistoria, el hombre más antiguo, que es el australopiteco, no entierra a sus muertos, ni levanta monumentos funerarios, ni pinta en las cavernas escenas que nos permitan colegir una actitud mágica ante la realidad. El hombre primitivo, frente a sus heridas, imita la conducta que ha observado en los animales y así inmoviliza un miembro lesionado, se lame las heridas, se preocupa de las lesiones externas, visibles o accesibles. Durante millones de años se comportó así hasta llegar al hombre de Neandertal. Entierra a sus muertos y parece diferenciar ya entre las enfermedades accidentales y aquellas otras cuya causa permanece oculta y se les escapa, como ser la fiebre, el dolor, la inapetencia, la locura, interpretándolo como algo de carácter mítico y mágico. De esta manera, asume que si la enfermedad es originada por un poder desconocido, el remedio será contrarrestar o exorcizar el poder maligno por la causa por la que ha sido castigado por los dioses. En el Neolítico, el hombre realizó trepanaciones craneanas para echar los malos espíritus de los individuos sanos. Cambia sus hábitos nómadas por otros sedentarios. Pasa a cultivar la tierra y a domesticar animales. Y empiezan a construir ciudades en general, a crear culturas auténticamente superiores. La alimentación se transforma. Los hidratos de carbono ganan terreno en la dieta. Comienza el uso y abuso de las bebidas fermentadas y con ello se introduce la primera analgesia quirúrgica. Es la denominada revolución neolítica, el origen de las grandes civilizaciones primitivas, la mesopotámica, la hindú, la egipcia, la china, la griega y en Sudamérica las precolombinas. Cuando aparece el hombre del Cro-Magnon, nuestro directo antepasado, aquel de quien directamente descendemos, el Homo sapiens, todos los hombres anteriores fueron con mucha probabilidad ramas divergentes y extintas del proceso evolutivo. La cirugía y el sacerdocio llevaban ya muchos miles de años sobre el planeta. En la historia de la medicina se conoce que mucho antes del apogeo de las civilizaciones egipcia, china, griega, romana y árabe, se ejecutaban punciones, incisiones y cauterizaciones. Vamos a comenzar entonces a revisar un poco de forma práctica qué pasó con la cirugía en la Mesopotamia y Egipto. El modelo de salud entre los sumerios se basaba en una concepción sobrenatural de la enfermedad. Esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú.
medicina estaba íntimamente ligada al sacerdocio, quedando la cirugía relegada a una especialidad médica de segunda categoría. En Egipto, los cuerpos momificados, pinturas y jeroglíficos nos han mostrado que los antiguos egipcios sufrían las mismas afecciones que padecemos hoy en día. Se han hallado férulas en momias fabricadas con bambú, madera y almohadillas con lienzo. Hay testimonio del uso de muletas que se muestra en un grabado realizado en la entrada de la tumba de Kirkov, donde se observa un hombre joven con poliomielitis apoyado sobre un báculo o bastón. Aquí tenemos entonces esta fotografía donde se ve justamente este miembro atrofiado, esta pierna derecha está atrofiada y se hace la interpretación como un caso de poliomielitis. Y aquí se ayuda con este bastón o este báculo para que pueda caminar. Entonces, vean ustedes, nosotros hemos erradicado la poliomielitis con la vacuna, pero de vez en cuando aparece, hace unos 5 años ha aparecido nuevamente algunos casos de poliomielitis en África. Basta descuidarse con la vacuna y entonces comienza a aparecer. Pero fíjense, desde aquella época tan antigua de Egipto ya se veían estas enfermedades. Papiro de Ebers. Por otra parte, en varios papiros médicos del antiguo Egipto, como el papiro de Ebers, que data su elaboración en torno al año 1550 a.C. de nuestra era, es considerado uno de los tratados de medicina más antiguos conocidos. Describe sobre cirugía, así como el tratamiento de las mordeduras de cocodrilo y la curación de quemaduras. ¿Qué es el papiro de Ebers? En el papiro de Ebers se recomendaba el drenaje de las hinchazones, grasas, aunque advertía sobre determinadas patologías de la piel que no debían ser tocadas. Hay otro papiro que es el papiro de Edwin Smith. Es un documento compuesto por 48 historias clínico-quirúrgicas, que es la fuente de nuestro conocimiento sobre las prácticas de los antiguos egipcios, y procede de un papiro robado de una tumba en 1862. Posteriormente, ese papiro fue vendido a un egiptólogo norteamericano llamado Edwin Smith, o lo que se le conoce como el papiro de Edwin Smith, que es más o menos de 1600 a.C. Se piensa que el autor es Imhotep, médico, arquitecto, astrólogo y visir del faraón egipcio Neterjet-Yeser. Es el más antiguo documento y el único dedicado principalmente a la cirugía. Es una obra de referencia acerca del estado del conocimiento científico de ese antiguo periodo. Es un tratado de cirugía elaborado casi 5.000 años. En este documento, donde apareció por primera vez la palabra cerebro, en el texto se mencionan las membranas del cerebro, las meninges, y el líquido cefalorraquídeo que éstas contienen. Observan incitación meningea en forma de anquilosamiento del cuello. Otras estructuras que hace mención son la mandíbula, los huesos del cuello, clavículas, esternón y costillas. Existen observaciones fisiológicas como el reconocimiento y medición del pulso, que anteceden en 2500 años a las observaciones de Hipócrates. Y el contenido de este papiro hace presagiar el conocimiento de la circulación sanguínea
En aquel tiempo el hombre sabía que el corazón es el centro, desde el cual los palpitantes vasos se extienden por todas partes del cuerpo. Existen sabias observaciones sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Sabían que las parálisis de las extremidades inferiores se debían a las lesiones cerebrales y se establecía la relación entre la localización de la lesión craneal y el lado del cuerpo involucrado. Asimismo, observaron daños motores y sensoriales en las lesiones por compresión de las vértebras cervicales. Se observan los síntomas y los hallazgos físicos obtenidos mediante la inspección, la palpación e incluso por medio del olfato. El uso de suturas o del esparadrapo en las heridas de los tejidos blandos, el empleo de tablitas y la aplicación de vendajes siguen conceptos lógicos. La carne fresca es el vendaje usual para el primer día, quizá por su valor hemostático. Aplican los calmantes y las sustancias protectoras. Tanto el calor como el frío se utilizan en condiciones indicadas por la lógica y la dislocación de la mandíbula se reduce de idéntica manera a cómo se realiza en la época actual. Se describe el sangrado de los oídos y de las fosas nasales, acompañando a las fracturas del cráneo y el modo de andar arrastrando los pies después de un daño cerebral. Se dan pronósticos poco favorables en las fracturas del centro de las vértebras cervicales. También se describen las complicaciones de las heridas, incluyendo la infección y el tétano. Vamos a ver un poco sobre la medicina, la cirugía, particularmente de la India. En los libros antiguos hindúes, en especial en este libro, el Sushruta Samhita, está referida a la sutura de los tejidos, además de una clasificación de 8 tipos de operaciones generales. Vean ustedes qué extraordinario este libro del Sushruta Samhita. Ellos practicaban la incisión, la escisión, el raspaje, la punción, los sondajes, la extracción, el drenaje de líquidos, derrames, y luego practicaban ya los puntos de sutura. Qué extraordinario. Vean ustedes, no es nada nuevo, ya lo hacían en la India miles de años antes. La medicina hindú es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, desde reparaciones para deformidades del pabellón auricular, perforación para colocar pendientes, técnicas de rinoplastías de la nariz, métodos quirúrgicos para eliminación de cálculos renales, cálculos vesicales e incluso métodos para intervenir las cataratas. Vamos a ver otra civilización, Grecia. Aquí la medicina hipocrática surge en el siglo IV y V a.C. Hipócrates nació en la isla griega de Kos y ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Se atribuye a Hipócrates escritos que tienen la característica común de tratar todos ellos de cirugía, acerca de las fracturas, de las articulaciones y de las heridas de la cabeza. Ejecutó un trabajo metódico y racional de patología quirúrgica, principalmente en lo que se refiere a las heridas traumáticas. Hipócrates debió ser el más famoso de los médicos cirujanos griegos del siglo V. Es el siglo clásico de Pericles, Fidias, la sofística, Sócrates y Esquilo. El siglo en que la cultura griega puso a punto su ideal de aideia,
decir, educación del hombre, tanto espiritual como corporal. Para conseguir al hombre ideal, bueno y bello, era imprescindible el concurso de la medicina. De ser un oficio manual o artesano, propio de personas de extracción social humilde, pasó a la categoría de elemento imprescindible en la educación intelectual de las gentes de condición social más elevada. Hipócrates y sus discípulos fueron reclamados por el estamento culto y adinerado de la sociedad griega. Se les presentaba en la ocasión de escalar los puestos más altos de la pirámide social, dejando atrás el humilde lugar de los artesanos. Se sabe que los primeros hipocráticos fueron hombres de excelente hábito quirúrgico, que fue ampliando poco a poco el área de su aplicación. Desborda el ámbito estricto de la patología externa. Se extendió hasta alcanzar las afecciones propias de la patología. Casi todos los escritos tardíos del Corpus Hippocraticum estuvieron impregnados del espíritu retórico y verbalista. El Corpus Hippocrático es una colección de unas 70 obras médicas de la antigua Grecia. Ese es el Corpus Hippocrático, 70 obras médicas. El Corpus Hippocrático propone el empleo de plantas medicinales y recomienda el aire puro y una alimentación sana y equilibrada. Recurre al uso del cauterio o bisturí. Entre las aportaciones de la medicina hipocrática destacan la consideración del cuerpo como un todo, el énfasis puesto en la realización de observaciones minuciosas de los síntomas y la toma en consideración del historial clínico de los enfermos. En el campo de la ética de la profesión médica se le atribuye al célebre juramento que lleva su nombre, el juramento hipocrático. Este es un busto de Hipócrates. El juramento de Hipócrates es tan conocido, sobre todo por el mensaje ético que da. Más o menos dice el juramento de Hipócrates que está en el libro. Juro por Apolo, médico, por Asclepio y por Igeia y Panacea, y por todos los dioses y diosas del Olimpo, tomándolos por testigo, cumplir este juramento según mi capacidad y mi conciencia. Tendré al que me enseñó este arte en la misma estimación que mis padres. Compartiré mis bienes con él, y si los necesitara, le ayudaré con mis bienes. Consideraré a sus hijos como si fueran mis hermanos, y si desean aprender el arte médico, se lo enseñaré sin exigirles nada en pago. A mis hijos, a los hijos de mi maestro, y a los que se obligaran con el juramento que manda la ley de la medicina, y a nadie más les enseñaré los preceptos, las lecciones y la práctica. Aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Viviré y ejerceré siempre mi arte con pureza y santidad. No practicaré la cirugía en los que sufren cálculos. Antes bien dejaré esa operación a los que se dedican a ella, es decir, a los especialistas. Siempre que entrare en una casa, lo haré para bien del enfermo. Me abstendré de toda mala acción o injusticia, y en particular de tener relaciones eróticas con mujeres o con hombres, ya sean libres o esclavos. Guardaré silencio sobre lo que en mi consulta o fuera de ella vea u oiga que se refiera a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente. Si fuera fiel a este juramento y no la violara, que se me conceda gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres.
quebrantara y jurara en falso, que me suceda lo contrario. Ese es entonces el juramento hipocrático. Vamos a ver entonces ahora el instrumental quirúrgico griego. Vean ustedes, esto está en el museo y se encuentran aquí, fíjense este bisturí, una cucharilla aquí, y en fin, existen así separadores, pero son modelos que luego estos mismos se han copiado. Esta es una tijera, fíjense, esta rota, pero esta es una pinza. Este es otro separador, parece un separador vesical. En fin, hay espátulas, hay todo. Y así entonces, lo único que se ha hecho que ha sido cambiar los metales y cambiar para que no se oxiden los instrumentos. Vamos a ver un poco en Italia, particularmente la Roma antigua. En Roma, la gran autoridad en medicina romana en el siglo I a.C. fue Aulus Cornelius Celsus. Este es muy conocido por la cátedra de Celsus. Su obra se llama De Medicina. Fue uno de los primeros libros impresos y describe las 4 características de la inflamación: sudor e hinchazón, con dolor y calor. La cátedra de Celsus se conoce. Ligaduras para el control de las hemorragias, litotomía para los cálculos, operaciones de hernias, cirugía oftálmica, reparación plástica de defectos, aparatos con reducción de fracturas y dislocaciones, traqueotomía y presumiblemente administración de jugo de mandrágora con fines de anestesia. Ahí tenemos algunos instrumentos quirúrgicos romanos también. Este es un alicate, este otro está roto, pero también es un pequeño alicate curvo. Este es un bisturí, este es un estilete, y así. Entonces tenemos una serie de pequeños y grandes instrumentos que han ido sumando al arsenal quirúrgico. Galeno. Galeno aparece en el siglo II después de Jesucristo. Es el médico más famoso de la antigüedad. Trabaja en Pérgamo, en Italia, como médico de los gladiadores. Durante 4 años practica la cirugía restauradora y la ortopedia. Años después marcha a Roma y se convierte en el médico de la aristocracia y de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo. Galeno escribió pequeños textos sobre la disección de los huesos, la disección de los músculos, la disección de las arterias y las venas y la disección de los nervios. El nombre de Galeno lo usan como sinónimo actualmente de médico. Galeno escribe 2 grandes tratados de anatomía funcional sobre el uso de las partes y los procedimientos anatómicos. Luego se contó con 16 libros de Galeno, que fueron los textos básicos de enseñanza en las escuelas médicas alejandrinas. En el siglo VII, Pablo de Egina escribió un libro dedicado exclusivamente a la cirugía. Se difundió este texto quirúrgico, convirtiéndose en el manual más estudiado y comentado hasta el Renacimiento. En el siglo VII, Pablo de Egina. Vamos a entrar entonces a la cirugía, a la medicina de los árabes. El cordobés Abul Qasis, o Abul Qasim, siglo XI, el único médico árabe que escribió un libro dedicado exclusivamente a la cirugía. Su principal obra compilatoria se llama Kitab al-Tasrif,
quiere decir la práctica, el método, cuyo volumen 30 contiene un extenso tratado de cirugía donde están descripciones en el capítulo sobre oftalmología, odontología, tratamiento de las hernias, extracción de cálculos, la obstetricia y un amplio apartado sobre traumatología. Este gran libro de Abul Qasis, cirujano del mundo islámico, gozó de duradera y gran influencia en la Edad Media latina. Edad Media. Los primeros tratados quirúrgicos que se escriben en la Edad Media latina son del siglo XII. Pertenecen a la escuela de Salerno. El más antiguo es el manuscrito conocido con el nombre de Cirugía de Bamberg, basado en la obra de Pablo de Egina y Abul Qasis. Se encuentra en ella la fórmula de la esponja soporífera. 20 años después aparece la Cirugía de Rogerio, obra quirúrgica latina de mayor importancia durante no menos de 2 siglos. Teodorico es médico por la Universidad de Bolonia, clérigo y fraile dominico junto a Guillermo Saliceto, también de la escuela bolonesa, autor del libro de Cirugía, que se considera el primer tratado sistemático escrito en la Europa latina. La Universidad de Bolonia contará con un anatomista de la importancia de Mondino Luci y con Lanfranco de Milán, huye de su patria y se refugia en Lyon, donde ejerce como cirujano y escribe Cirugía Parva. En 1368 se funda el Gremio de Cirujanos de Londres, en un primer intento por separar a los barberos, que son los encargados de afeitar, de los médicos especializados en tratamientos. El Renacimiento. La cirugía en el Renacimiento. Esta nueva era recala con especial intensidad en las ciencias naturales y la medicina. Los nuevos conocimientos en anatomía suponen el despegue definitivo de disciplinas como la cirugía o la anatomía patológica. El mejor anatomista de este periodo es Andrés Vesale. Nacido en Bélgica, trabajó en Italia y España. Autor de uno de los manuales de anatomía más extendidos e influyentes durante los siguientes 2 siglos. El libro es De Humani Corporis Fabrica. Supone una ruptura total con la tradición galénica, que utiliza los textos clásicos basados en la disección, y profesor de cirugía en Padua, practica cirugía animal y experimental. Es necesario. Este es Ambroise Paré. Francia. Llegamos a Francia, también tiene su representación. En Francia, como hemos visto, Ambroise Paré es un francés, es considerado como el padre de la cirugía francesa. Cirujano militar, observó que una hemorragia era mejor controlada al ligar vasos de uno en uno que hacer una ligadura grupal. En la guerra hizo un primer descubrimiento: las heridas por arma de fuego se trataban en la época con aceite hirviendo, debido a la creencia de que la pólvora era venenosa. Casualmente se acabó el aceite y entonces trató a un grupo de heridos de arcabuz con una mezcla preparada de yema de huevo, aceite de rosas y aguarrás. Al día siguiente, preocupado, Ambroise fue a revisarlos y encontró que el medicamento casual aplicado en los heridos no mostraba inflamación o tumefacción. Poco dolor en la herida, pasaron bien la noche, mientras los que recibieron el aceite mencionado estaban febriles, con gran dolor e inflamación del ojo. En 1564 publicó una monumental obra de cirugía, los 10 libros de la cirugía. La primera parte contenía anatomía y fisiología y la segunda cirugía. En esta se describían muchas técnicas quirúrgicas, siendo una de las más significativas el uso de ligaduras de grandes vasos en las amputaciones.
Diseñó una gran variedad de forceps, instrumentos y férulas. Con la ayuda de fabricantes de armaduras, diseñó miembros artificiales de hierro, perfeccionó el banco hipocrático para la reducción de luxaciones y diseñó un corsé para escoliosis y una bota para pies sanos. Otro autor es Guy de Chauliac, 1300 a 1360. Es uno de los más importantes cirujanos franceses de la Edad Media. Aunque estudió en principio en Tolosa, se mudó posteriormente a Montpellier, donde estudió medicina, graduándose como maestro en cirugía. En Bologna se destacó como anatomista y formuló que un cirujano que no sepa anatomía es como un ciego hachando un tronco. Este ha sido médico de los papas Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V. Se traslada a París, donde imparte cursos en la Facultad de Medicina y publica su libro Cirugía Magna, un verdadero tratado de cirugía durante la Edad Media. Louis de Chauliac. Escribe sobre temas sobre cauterización, anestésicos, fracturas, heridas. Se cree que fue inventor de varios instrumentos en cirugía, el primero en describir la hernia femoral. Se asocia a la cofradía de cirujanos del College de Saint-Cosme. Este colegio subió de estatus a los cirujanos. Los maestros cirujanos clericales, que sabían latín, vestían toga larga y hacían la cirugía mayor. Los cirujanos barberos laicos que ignoraban el latín quedaban limitados a la flebotomía, extracción de dientes, curación de heridas, y para ejercer debían ser aprobados por los primeros. Chauliac dejó su pensamiento y su legado, como debe ser un cirujano. Aquel que cura con sus manos, dirigidas por una mente educada y razonada, alguien sabio, experto, ingenioso, de buen humor, audaz cuando tenga la certeza, cauteloso ante el peligro, amable con el enfermo, considerado con sus amigos y no influenciable por los honorarios. Aquí también tenemos entonces una serie de instrumentos de esta antigua época, el siglo medio. Entonces, tenemos, aquí tenemos algunos aparatos. Esta es una aguja, este es un mechero Bunsen, este es una aguja larga para suturar, separadores, aquí tenemos una tijera, aquí tenemos otro separador que no es muy diferente a los que actualmente tenemos. Aquí tenemos un alicate, tijeras, y entonces tenemos diferentes instrumentos. Sí, voy a estar a las 9 ya. Por favor, te estoy dando la clase. Chao. Una llamada de su compañero. Y aquí entonces, así como verán, tenemos una serie de separadores que cuando estemos estudiando ya los instrumentos, van a ver ustedes la semejanza que tienen. Cirugía precolombina. El mayor desarrollo de la cirugía se ha observado en las civilizaciones de los aztecas y mayas en México y también en los tihuanacotas e incas en Bolivia y Perú. Antes de Hernán Cortés en México, el médico era llamado en México chamán. Atendía a enfermos y
curaba las heridas. Aquí tenemos entonces a dos aztecas tratando una fractura. Están inmovilizando la fractura con raíces utilizando tablas. Ese es el tratamiento, inmovilizar en realidad el hueso fracturado. Y ellos lo están haciendo perfectamente. En la cultura maya y azteca se reconoció el mejor nivel de evolución en cirugía, medicina y obstetricia. Se conocía que Tlahumatepatli Tzit era el médico, así se llamaba. En cambio, Texotlatzitl era el cirujano y Tamatquitzitl era la partera. El Texotlatzitl, con verdaderos métodos quirúrgicos, utilizaba cuchillos de obsidiana bien afilados para tratar abscesos, antrax y mastitis supurada, los cuales drenaba y cubría posteriormente con apósito. Poseía una gran maestría para tratar fracturas con raíces y tablas como férulas, para inmovilizarlos durante 20 días. Eso es exactamente lo que se hace 20 a 30 días, ¿no? Las inmovilizaciones en las fracturas y también en los drenajes de estos abscesos, antrax y mastitis. Realizaban circuncisiones y mutilaciones longitudinales del pene a postulantes que entrarían a la casa sacerdotal. Operaban el perigio, que es una carnosidad en la parte interna del ojo, y con espinas de maguey efectuaban sangrías y realizaban hemorroidectomías. Cirugía craneal en Tiwanaku, preincaica e incaica. Las cirugías más representativas realizadas por las culturas precolombinas en territorio de América Latina fueron las trepanaciones craneales efectuadas por la cultura tiwanaku. Siglos antes de la cultura incaica. ¿Dónde queda Tiwanaku? En Bolivia, señores, en Bolivia. Está más o menos a unos 60 kilómetros de La Paz, de La Paz. Entonces, es una gran cosa tener. Los incas ya vienen después de los tiwanacos. En lo que constituye hoy Bolivia, se dice en torno del año 1100 a.C. Tiwanaku desapareció así como cultura, fue abandonado. Se produjo una lucha entre los diferentes grupos que habitaban la región. Los quechuas se pelearon con los collas o aymaras, los lupacas y los pacajes. O sea, los quechuas no son igual que los collas. Los collas son los aymaras. Pero los que inicialmente dominaban fueron los quechuas con los incas. Imperio incaico. Los aymaras establecen un dominio que abarca Arequipa y Puno. Vienen de ahí los aymaras, en el Perú. Y luego llegan a La Paz y a Oruro, en Bolivia. Hasta que en 1438 el Inca Pachacútec derrotó al último soberano colla o aymara, Chunquicapa, incorporando el altiplano boliviano al imperio incaico, como parte de la provincia del Collazul, e imponiendo el quechua como la lengua oficial y los otros conocimientos como la medicina oficial. El imperio incaico entonces adoptó los estilos arquitectónicos de los tiwanacotas, así como los conocimientos en medicina, íntimamente ligada a la magia y la religión. Los mitos y las tradiciones son fundamentales en su cultura. Los médicos mantenían el equilibrio de las relaciones frente a la naturaleza, divinidad, y se encontraban los yatiri, los aysiri, los jampiri y los laika, Imperio incaico, Bolivia, y parte del Perú. Yatiri, ¿quiénes eran los yatiris? Eran capaces de conocer el devenir del
los tiempos, por las hojas de coca, al ver los colores, las entrañas de los animales, definir los calendarios astronómicos, cuándo tenían que hacer la siembra, la cosecha, las fiestas religiosas, etc. Los Aesir son los que curaban el malestar de la espíritu, como los actuales psicólogos contemporáneos eran los Aesirs. Su técnica era diálogo profundo, estimulando a vivir situaciones del pasado. Practicaban rituales de agradecimiento a las divinidades a fin de lograr el equilibrio. Eso eran los Aesirs. Los Campiri se dice que eran naturalistas. Estos empleaban plantas para la economía doméstica, pero sobre todo para curar enfermedades. Los principales métodos de aplicación de los medicamentos eran en forma de infusiones, cataplasmas o ungüentos, materiales de los tres reinos: vegetal, mineral y animal. Entre los Campiri se conocía que poseían especialidades. Los Campiris tenían especialidades en el imperio incaico. Unos eran los Huahuachiri, estos eran los parteros. Trataban con infusiones de plantas para aliviar los dolores del parto, pero también eran responsabilidad del desarrollo de los niños y cuidaban la alimentación de ambos. Los Huahuachiri, entonces, madre e hijo, eran los parteros. Los Cacochiri, estos Campiris reducían las luxaciones y trataban las fracturas. Era como los traumatólogos. Usaban vendajes con hierbas. Se han encontrado momias con amputaciones, pero incluyendo inclusive prótesis, moldes de arcilla para miembros fracturados y muletas. Eso eran los Cacochiri. Increíble. En esa época ya tenían traumatólogos. Los Miyuchiri. Estos, los Miyuchiri, hacían la función del médico cirujano. Se ocupaban de curar las ulceraciones, las heridas de guerra, suturaban y realizaban vendajes. Para suturar usaban agujas de hueso. Estas agujas de hueso los pueden observar en Tiwanaku en el museo. Ahí tienen en Tiwanaku un museo y estas agujas de hueso. Agujas de metales, madera o punzones, hilo de nervios y cabellos humanos. El cabello humano más o menos es como un hilo de 6 ceros. Otro especialista, el uroche. Estos corresponderían a un cirujano neurólogo actual. Estos eran los que realizaban las trepanaciones craneanas y las deformaciones intencionales del cráneo, la nariz, los dientes y las orejas. Finalmente, los laika. Estos basaban su poder en la subjugación de un espíritu para realizar daños o detectar el origen de este. Elaboraban filtros, dicen, de amor, etc. Este es un tumi de oro. Está en el libro también. Tenemos una foto, aunque no está en colores. Pero este tumi se encuentra en el museo, a una cuadra más o menos del Palacio de Gobierno. Y esta es la parte cortante del tumi. Pues se agarra con todo esto y luego con esto se cortaba cuando se hacían cirugías de neurocirugía para sacar coágulos. Entonces, esto es lo que utilizaba para abrir el tumi. Aquí tenemos otro tumi, como una forma de agarrar la mano. Estos tumis están en el Museo Antropológico de la Universidad Mayor de San Simón. Así eran los tumis para abrir entonces el cráneo. El investigador Arturo Poznanski, nacido en Viena en 1873, y que desde los 27 años vivió en Bolivia, dedicado a la investigación de Tiwanaku, de los monumentos, y también estudió cráneos trepanados que encontró en sus excavaciones, además de algunos instrumentos para estas intervenciones de una aleación de
cobre y plata, que se conocen como champi. A los instrumentos se los llama tubis. La aleación entonces se llama champi y los instrumentos se llaman tubis, tal cual acabo de explicar. Por los estudios realizados se sostiene que las trepanaciones se llevaron a cabo en vida de los sujetos, con una finalidad terapéutica, sobre todo en los traumatismos cráneoencefálicos. Hay evidencias de haber realizado trepanaciones en individuos que sufrieron golpes en la cabeza, donde se observa sobre todo hundimiento y trazas de fractura. Las constantes guerras sostenidas por el tipo de armas que utilizaban, como los mazos y hachas, se producían heridas con fracturas. Aquí tenemos, por ejemplo, las heridas craneales. Ahí vemos dos trepanaciones, una aquí y otra aquí, para sacar los coágulos del paciente. Entonces se observa cómo ha regenerado el hueso, y eso es lo que nos lleva a pensar que entonces le sacaron los coágulos y luego esto se fue cicatrizando de a poco. Las constantes guerras sostenidas por el tipo de armas que utilizaban, como los mazos y hachas, se producían heridas con fracturas óseas y hundimientos craneales postraumáticos encontrados generalmente en la región parietal izquierda. Las conclusiones de Broca, que es un famoso médico antropólogo francés, que fue conocido mundialmente por su hallazgo de la localización cerebral del centro del lenguaje, dieron a conocer sus observaciones en un cráneo con una trepanación cuadrilátera procedente del Perú, que fue enviada a Francia. Cirugía. Vamos a entrar entonces, dejando ya a la cirugía latinoamericana, vamos a entrar a la cirugía moderna. Corresponde a los siglos XV y XVIII. Es en este medio donde nace la cirugía moderna. Por ser nueva, no se gesta en la universidad. Se comienzan a abandonar prácticas como el empleo del aceite hirviendo, se escribe en lengua vernácula y se comienza a realizar un trabajo simple y metódico. En este siglo es cuando la imagen de la cirugía sufre un cambio radical en toda Europa. El cirujano estudia los síntomas de las enfermedades, sus causas, y comienza a valorar la indicación operatoria. Los cirujanos pasan a ser los que imparten la docencia de la medicina quirúrgica o de las enfermedades con tratamiento quirúrgico que estudian en el canal. En la ilustración, gracias a la obra de John Hunter, la cirugía se convierte claramente en una ciencia, al disponer de un cuerpo de doctrina basado en principios anatómicos, fisiológicos y patológicos, del que nacen hipótesis para tomar actitudes ante la realidad concreta del enfermo. El siglo XVIII, en Francia, se nivelaron de categoría clínicos y cirujanos. En Inglaterra, los barberos fueron separados de los cirujanos. En 1745 y a fines de siglo se le otorgaron privilegios al Royal College of Surgeons. A pesar de que los cirujanos siguieron impotentes frente al dolor y la infección, la cirugía hizo progresos técnicos gracias al mayor conocimiento de la anatomía. Pierre de Salt, en Francia, uno de los mejores cirujanos de entonces, fundó la anatomía topográfica. Por otro lado, John Hunter, en Inglaterra, con sus estudios de diversos fenómenos de la patología general, relacionados con lo quirúrgico, creaba una base científica de esta disciplina. Otros célebres cirujanos de la época fueron, en Francia, Jean Petit, por eso hay un triángulo de Petit, ¿no es cierto? En la anatomía se estudia. En Inglaterra, Percival Pott, la enfermedad de Pott, famoso por sus estudios sobre la tuberculosis aquila, y otros cirujanos como en Italia, Antonio Scarpa. ¿Se acuerdan del triángulo de Scarpa? Allí en la región femoral. Siglos XIX y XX.
Desde la perspectiva de la cirugía conviene separar la primera de la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad se produce la desaparición de las academias y reales colegios, pasando la enseñanza a depender de la universidad, lo que implica la unificación definitiva de médicos y cirujanos desde el punto de vista profesional y de formación. Es en esta época cuando se constituye definitivamente la cirugía como ciencia, alcanzando su mayor nivel europeo en Francia e Inglaterra. A partir del camino trazado por John Hunter, del pensamiento de Richard y de la práctica de Dupuytren, se va constituyendo una patología quirúrgica con su clínica, sobre la base de la anatomía patológica. Esto justificará plenamente la acción terapéutica basada en hacer desaparecer la lesión extirpándola o restaurándola mediante una técnica quirúrgica adecuada. Siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX llegará a control eficaz la hemorragia quirúrgica, al generalizarse el uso de pinzas hemostáticas, que son una evolución de las pinzas de Ambrosio Paré, para extraer proyectiles. La cirugía del empirismo fue gradualmente transformándose en una ciencia con objetivos y metodología propia. A fines del siglo XIX, el gran desarrollo de la medicina, pero sobre todo en áreas de la anestesia, antisepsia, el mejor conocimiento de los agentes causadores de infección, el estudio de la fisiopatología y de la respuesta del organismo a la agresión quirúrgica, aumenta el valor de la técnica quirúrgica traumática y aséptica, creada y perfeccionada por Lister, Langenbeck, Billroth, Halsted y otros posibilitaron la elaboración de técnicas quirúrgicas destinadas a la extirpación y sustitución de órganos, reparación de estructuras y el restablecimiento de funciones. Crawford Williamson, médico del presidente norteamericano Jefferson, primer cirujano en emplear el éter como anestesia, 1842. William T. G. Morton usó éter en su consulta dentista. 2 años después se utilizó para extirpar un tumor en el cuello en el hospital de Boston en 1844, 2 años después del éter. Jules Emile Penn diseña las pinzas que llevan su nombre y propone la técnica de la laparotomía, 1868. Teodoro Billroth desarrolla la técnica quirúrgica para la gastrectomía que lleva su nombre, 1880. Hay 2 técnicas, la Billroth 1 y la Billroth 2. Friedrich Trendelenburg desarrolla la técnica de intubación endotraqueal y la posición quirúrgica de Trendelenburg, o sea, cabeza para abajo, y es arriba. Desde 1846 y 1946 es considerado el siglo de oro de la cirugía. La introducción de la anestesia al final de la Segunda Guerra Mundial crea una situación espectacular para el desarrollo de la cirugía y los descubrimientos tan importantes para el futuro. Un artículo de un cirujano llamado Bigelow, donde señalaba la posibilidad de operar sin dolor, mediante la inhalación por el paciente de éter sulfúrico. En noviembre de 1846, el Boston Medical and Surgical Journal publicaba que Bigelow lo había convencido a Warren, que unos meses antes había operado a 2 enfermos bajo inhalación, por indicación del joven de 27 años William Morton, que aseguraba extraer dientes por este método sin el mínimo dolor. Así comenzó entonces la era de la anestesia. Desde 1900, la medicina y la cirugía experimentaron un gran avance, ya que médicos, científicos e investigadores buscan soluciones para problemas mundiales de salud. En 1902 se conocen los grupos sanguíneos para realizar transfusiones de sangre segura
descubiertos los 4 grupos por el biólogo austriaco Karl Landsteiner. En 1910, Hans Christian Jacobaeus de Suecia informó la primera operación laparoscópica en seres humanos. En 1922, médicos canadienses como Frederick Banting y sus colegas empiezan a tratar con insulina la diabetes. En 1828, Alexander Fleming logra aislar la penicilina, que es el primer agente antibiótico. En 1832, en Alemania, Joseph Claret crea la sulfamida, los quimioterápicos sintéticos. En 1942, el empleo de curarizantes como relajantes musculares que amplían la acción quirúrgica. En 1954, Joseph Murray realiza en Boston, Estados Unidos, el primer trasplante de riñón exitoso. En 1960 se implanta con éxito el primer marcapaso interno, un aparato con baterías que estimula y regula el latido cardíaco humano. En 1963, la cirugía de trasplante de hígado fue iniciada por Stars en Denver, Colorado, Estados Unidos. En 1967, el cardiólogo sudafricano Christian Barnard lleva a cabo el primer trasplante de corazón humano de la historia. En 1973, Craig Hadfield y Alan Cormack crean el escáner OTAC que obtiene imágenes de secciones del cuerpo por rayos X. En 1987, Joel Cooper realiza en Baltimore el primer trasplante de pulmón exitoso. En 1998, cirujanos franceses llevan a cabo el primer trasplante de mama. En 2005, trasplante parcial de cara por cirujanos franceses. Y luego entonces, cada vez siempre va avanzando la cirugía. La Segunda Guerra Mundial provocó un acelerado desarrollo de la técnica en general y con ella la de la cirugía. Se produjo un espectacular progreso en todos los campos de la cirugía, como ejemplos de desarrollo de la neurocirugía y en cirugía cardíaca la circulación extracorpórea. En la década de los años 60 se creía que el poder de la medicina llegaría a ser infinito. La década de los 80 se caracterizó por la entrada al mundo de la cibernética, de la medicina, de los ordenadores, con apoyo diagnóstico extraordinario de la tomografía axial computarizada, de la resonancia magnética, etc. Importante para la toma de decisiones, los sistemas expertos, la medicina basada en la evidencia, la experiencia acumulada en los bancos de datos. En la década de los 90 se entra en lo que denominan la era del recambio de órganos. El despegue de las técnicas de trasplante de órganos comienza en la década anterior. Con la aparición de la ciclosporina, mejoraron extraordinariamente la supervivencia en los trasplantes renal, hepático, etc. El cirujano actual llega al proceso de superespecialización. Estos no quieren abandonar el cuerpo de doctrina de donde proceden, ni olvidar los conocimientos básicos de su especialidad. Actualmente los cirujanos estamos presenciando la revolución más importante de la cirugía en toda su historia. La llegada de la informática permitió el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. La realidad virtual y la simulación están invadiendo las salas de cirugía y han cambiado completamente la forma de entrenamiento quirúrgico. Los robots pueden ser aliados del cirujano que permiten alcanzar objetivos jamás imaginados. La telemedicina, que es la prestación de prácticas médicas a distancia, utilizando tecnologías de telecomunicación. Los sistemas de telemedicina pueden dividir las prácticas en 3 grandes grupos: las prácticas con videoconferencia, telecirugía y telerobótica, la teleradiología y la teleimagenología. Prácticas con videoconferencia. Teleconsulta médica. Hace posible el examen del paciente sin importar la distancia que lo separa del médico. Muy útiles
en especialidades en las que el contacto físico no es fundamental, como por ejemplo la psiquiatría y la dermatología. 2. Las interconsultas. Examinado el paciente por un médico local, este utiliza el sistema para certificar sus hallazgos con especialistas que no residen en el lugar. Cirugía guiada por medio de la videoconferencia. Es posible para un cirujano ser guiado o supervisado en tiempo real por un profesional con mayor experiencia o especialización. Prácticas con telecirugía. El cirujano no tiene contacto físico directo con el paciente. Puede practicarse la cirugía guiada, que en general es mínimamente invasiva y de bajo riesgo. Entra dentro de esta categoría la cirugía videolaparoscópica, que con técnicas de telemedicina puede ser monitoreada en forma remota. Aún en experimentación está la telerobótica médica, que permitirá en el futuro practicar cirugía a distancia mediante robots que reproducen los movimientos de la mano del cirujano, que se encuentra en otro lugar manejando los telecomandos y monitoreando el campo operatorio en tiempo real. Prácticas con teleradiología. Permite transmitir por líneas telefónicas convencionales presentes en un momento determinado en cada sitio del país las imágenes de un paciente sin necesidad de la presencia del médico. Finalmente podemos señalar la terapia a partir de células madre, que están abriendo nuevos horizontes en el campo de la mejor cicatrización, que es una de las bases de las actuaciones del cirujano. El cirujano está entrando de lleno en la medicina regenerativa y va solucionando y colaborando en los problemas de trasplante. Aquí tenemos entonces un resumen de lo que hemos expuesto de la prehistoria, la Edad Media del siglo XV al XII, el comienzo del mundo moderno, siglos XV y XVIII, el siglo XIX, siglo XX, la edad de oro de la cirugía del siglo XX y el estado actual de la cirugía. Eso es, en resumen, un resumen de la historia de la cirugía, que es importante también conocer. Seguramente a medida que estemos avanzando, vamos a ir comentando también algunos avances que ha tenido Bolivia en lo que respecta a la cirugía. Hay datos extraordinarios que nos competen a los bolivianos. Por ejemplo, decir que la tercera cirugía en el mundo es la cirugía de cálculos en vesícula biliar. Bolivia tiene el tercer lugar del mundo. Y en Bolivia la primera cirugía que se realiza en los pacientes por estadística es la colecistitis litiásica, cálculo de la vesícula biliar. Y también podemos decir que lamentablemente el primer lugar en cáncer de la vesícula biliar, pues tiene ese récord inafortunado, desventurado, Bolivia. Y así tenemos algunos títulos que no son nada halagadores, como ser el primer lugar de cáncer de piel, Bolivia, ¿no? Entonces, eso debemos bajar. Tenemos que trabajar en eso. Ustedes que son los jóvenes deben trabajar, deben estudiar y tienen que bajar esas estadísticas. Muy buenas noches y que sea hasta la próxima clase. Gracias.